Seguiremos con la ponencia del compañero Márquez Álvaro Felipe de Jesús. Su tema es Mentalidades detrás de la sátira norteamericana, un análisis de la comedia en la serie animada South Park. Pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, amigos, compañeros, fieles asistentes a esta su casa universitaria del arte, la ciencia y la cultura. Bienvenidos todos. Bueno, yo escogí hablar acerca de este tema porque inicialmente vivimos una época en la que ocurre algo que pasa desapercibido frente a nosotros y no nos damos cuenta. Es una forma de pensar, de hecho, y esta forma de pensar nos perjudica en todos los sentidos. Suena algo así muy terrible, yo espero que nadie se desmaye en esta presentación, pero allá en fondo hay agua por si gustan y se sienten mareados, etcétera. Nomás que coopere aquí esto. Ponencia. Necesito un ingeniero. Ya, perdón. Disculpen, es que abandoné la ingeniería y ya no le sé estas cosas. Bueno, como les comentaba, existe pues esta forma de pensar y que debería preocuparnos. Es una manera de interpretar la actualidad por parte de jóvenes y adultos, es decir, que nos afecta a todos participamos de este problema. Es una forma de percibir los imaginarios, las creencias con respecto a nuestra sociedad en diferentes índoles, del área política, de la religión, los diferentes discursos de los cuales participamos aunque no queramos, como por ejemplo el discurso de odio, los problemas de género. Muchos problemas están inmersos en esto y bueno, lo estoy haciendo mucho de emoción, ¿verdad? Pero antes de analizar este mal que les estoy diciendo, tendríamos que ver al menos dos momentos muy importantes para poder hablar específicamente del costo político y generacional que tiene este problema. Bueno, inicialmente vamos a hablar un poquito sobre la comedia de Estados Unidos. La comedia política en Estados Unidos. Podríamos demorar mucho tiempo observando este tema, ¿no? Hablar acerca de la política, de cómo se hace sátira, cómo se hace comedia o burla de todo ello. La comedia norteamericana, sabemos que uno de los objetivos de la comedia política es el reencuentro entre el ciudadano y su libertad de expresión. Visto de esa forma como interlocutor de un derecho civil, la comedia política es necesaria. Si fuera un debate, pues estaría resuelto, ¿no? ¿Cómo se acerca el ciudadano a su libertad de expresión hoy en día? Pues por medio de la comedia, por medio de los chistes, ¿no? De los famosos memes y estas cuestiones pues, que son pues, muy graciosas, pero que nos acerca a la libertad de expresión. Observando por un momento el consumo latinoamericano de productos norteamericanos, podemos afirmar sin la necesidad de estudios especializados que una pauta para la vida diaria del mexicano contempla productos de origen estadounidense. Alimentos, transporte, medios de comunicación, métodos de recreación y son estos en los que me gustaría poner una especial atención. Hablo sobre series televisivas que en nuestro país se emiten a través de cadenas comerciales de entretenimiento. En el caso que veremos un poco más adelante, estoy hablando de la cadena televisiva Comedy Central, donde pues hay bastante comedia política estadounidense. Efectivamente también incluyen algunos programas latinoamericanos donde comediantes latinoamericanos participan y dan cuenta de problemáticas sociales, pero pues por lo pronto vamos a enfocarnos en la comedia norteamericana. Observemos una cosa. En el 2017, el consumo de gasolina extranjera en nuestro país asciende al 69%. Es decir, que un producto de consumo diario que interviene en la vida diaria de todos los mexicanos, independientemente de que tengan vehículo propio, se muevan con transporte público o cualquier otro medio,
Se obtiene un poco más de la mitad de su consumo total, pues por parte de proveedores extranjeros, principalmente Estados Unidos. Como un ejemplo del alto impacto que tiene esta cuestión de que el latinoamericano consume productos estadounidenses de Estados Unidos, pues esto es muy impactante, ¿no? Por ahí me topé un artículo de CNN en español en el que se explicaban 5 productos alimenticios que eran los de más alto consumo. Y en verdad me alarmó porque el número 1 era el maíz. El maíz, a pesar de que México es uno de los productores más grandes mundialmente de este producto, resulta que pues aquí hay algunas cifras que a lo mejor no se alcanzan a ver a los de atrás, pero miren, en el 2016 México compró 2.613 millones de dólares en promedio de 14 millones de toneladas al día de, ni yo alcanzo a ver, de este maíz, ¿no? Le preguntaban entonces a la gente, pues, ¿por qué? La redacción de CNN preguntaba, ¿por qué pasa eso? Si México produce gran cantidad de maíz, porque resulta que era más barato trasladar el maíz de Estados Unidos a lugares como Nuevo León o Tamaulipas. Entonces, pues, pensando en eso, dices, pues sí es cierto, ¿no? Es más barato que me lo traigan de aquí a un lado, que yo vaya al centro, etcétera, ¿no? El segundo producto de más consumo mexicano que es exportado es la carne de puerco. Y esto, la razón principal fue porque se eliminaron los aranceles de ese producto en el 2014. Son 5 productos los que les mencioné, pero para no hacerlo tan tedioso, pues estos 2 son los más importantes. Y bueno, todos hemos comido tacos de cerdo, son buenísimos, yo los recomiendo, pero pues efectivamente es un producto que consumimos desmesuradamente. Y pues habría que pensarlo, ¿no? Un poco de dónde provienen estos alimentos y qué beneficio trae realmente a la gente, qué es lo que estamos consumiendo, cómo perjudicamos a nuestro país de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con estos otros productos que yo mencionaba que llegan en formatos televisivos? Demos cuenta de lo siguiente. El mexicano consume de entre 3 y hasta casi 7 horas de programación nacional e internacional. Sin contar el tiempo que se dedica en las redes sociales, podemos estar de acuerdo con una cosa. Un método de control de masas realmente efectivo es la televisión, y recordemos que no hace mucho este era el número 1 en cuanto a crear mentalidades en la sociedad, ¿no? No hace mucho, antes de que existieran cosas o redes sociales como Facebook o Instagram o YouTube. La televisión era lo que daba cuenta de problemáticas nacionales y de esa comedia política. Bueno, pero pues nos estaremos preguntando de qué mentalidad realmente estamos hablando, cuál es ese problema del que yo les comento. Pongamos ahora nuestra atención en un ejemplo que contiene ambas características que ya he mencionado, comedia política y formato televisivo. La serie animada South Park es considerada actualmente una manifestación de sátira social por excelencia, debido al argumento central de esta serie, situaciones provenientes de diferentes problemáticas sociales que envuelven a 4 niños de una ciudad ficticia en Colorado, Estados Unidos. La ciudad ficticia se llama South Park. Dicha serie, dirigida a un público adulto, dado el uso del llamado humor negro, ha dado cuenta de una comedia política social durante poco más de 20 años. Se estrenó en el año de 1997 y a la fecha, durante una total emisión ininterrumpida de 21 temporadas, se ha dedicado especialmente a satirizar problemáticas de orden político, social y cultural. Observemos con mayor atención la 20ª temporada de esta serie animada. El contexto de esta temporada, de esta serie, es el periodo de elecciones en el país vecino, es decir, cuando Donald Trump resultó electo. El presidente de los Estados Unidos de América, hoy por hoy, ejemplifica en más de una forma la intolerancia del primer mundo. Esta intolerancia afecta directamente a nuestro país desde el tema de los migrantes. Ahí tenemos el polémico muro, ¿no? Y bueno, ya desde el momento en el que lo estamos catalogando como primer mundo, pues estamos hablando de una situación de marginación en la que nos encontramos todos los demás mundos de tercer mundo, ¿verdad? La serie animada ha representado al presidente Trump a través de uno de sus personajes más intolerantes, retrógradas y excepcionalmente ignorantes que tiene, el llamado señor Garrison. En la ilustración es el hombre calvo
que aparece allí con lentes y que abajo, bueno, viene caracterizado a manera de sátira del presidente Trump. Bueno, este personaje, desde la primera vez que apareció en la primera temporada, en el primer capítulo de esta serie animada, es el ejemplo más visceral que tiene la serie animada del norteamericano promedio intolerante. Es aquella persona que trae el discurso racista, que trae el discurso de odio, que minimiza situaciones de alto impacto por medio de su intolerancia, ¿no? La sátira de una personalidad así como la de Donald Trump, que bueno, en la vida real no, estamos hablando de una persona intolerante, se lleva hasta las últimas consecuencias en esta serie, resultando en eso una completa burla al proceso electoral que tienen en Estados Unidos y por lo tanto al resultado del mismo. Como comentario anexo, los personajes de Donald Trump y Hillary Clinton son denominados como gran basura o popó, así les llaman. Entonces, pues bueno, ahí tenemos otro ejemplo claro de que esta serie está dando una imagen pues burlesca, sátira, de un contexto político pues impactante de manera mundial. Pero ¿qué pasa con esta misma sátira? ¿No? ¿Logra un efecto desensibilizador en los espectadores? La mentalidad aquí es esa, que problemas internacionales como el del racismo, la exclusión, la marginación, la inmigración, la discriminación de género, el machismo, la cosificación de la mujer, entre otros, se normalizan al grado de afirmar que un problema, como por ejemplo construir un muro fronterizo, sea cosa de risa y no un acto que resta dignidad a los latinoamericanos. La serie no lo dice de esta forma, por supuesto, pero nos sucede, ¿no? Lo podemos dar cuenta. Uno de los objetivos pues, de este coloquio, lo platicábamos mis compañeros y yo y la misma maestra Mar, era dar cuenta realmente de la situación de marginación que estamos viviendo, no solamente aquí en la región, o no solamente los compañeros que son foráneos y traen miradas de marginación de sus localidades, sino también en nuestra nación, de nuestro continente y de la entidad mundial. Ahora voy a hablar de unos conceptos que, bueno, son muy utilizados por todos nosotros, pero que en realidad fueron estudios serios a raíz de pues, esta problemática de la minimización de un problema de alto impacto. El medio más próximo para dar cuenta de este problema, de la minimización de un problema por medio de la sátira, es la unidad mínima de información, llamada meme, nombrada así por los estudios evolutivos del zoólogo Richard Dawkins, en su ensayo El gen egoísta. Rápidamente, Dawkins expone la hipótesis memética, así se le llama al estudio serio o formal de este fenómeno social de los memes. Lo expone pues como la memética de la transmisión cultural, donde refiere a los memes como la unidad mínima de información que se puede transmitir. Posteriormente, el mismo Dawkins lo llamaría como secuestro de la idea original, en un intento por comparar el proceso mediante el cual los seres humanos replican los genes a través de generaciones y la acción de replicar información cultural del individuo en forma de enseñanza. Todo esto pues sí suena así muy complicado, todos hemos visto memes, todos los compartimos, yo pago un plan de internet para ver memes todos los días y bueno, esto resulta un poco contrastante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un estudio serio de algo que pues es una cosa de niños? En pocas palabras, el meme como la forma mínima de comunicación es entonces ahora el medio más efectivo y rápido de transmitir una enseñanza. Y es precisamente lo que Dawkins está tratando de decir en su estudio. El ser humano, en su afán por transmitir o heredar conocimiento, hace también esto con las nuevas generaciones. Comparte esta unidad mínima o secuestro de la idea original para que el receptor pues, tenga una idea muy vaga del problema en cuestión. Bueno, ahora bien, concentremos pues lo que sabemos hasta el momento. La sátira política, además de acercar al espectador a una forma de su libertad de expresión, como lo dijimos al principio, desestima o entorpece los intentos para exponer la seriedad que tienen temas delicados como el de la marginación.
El consumo de programación estadounidense se ha elevado tanto que sale por completo de los estándares que se prevén en una sociedad que pretende ser 100% mexicana, lo que termina por desprestigiar los esfuerzos de entidades latinoamericanas para crear conciencia sobre temas de marginación, dando paso a una desensibilización sobre problemáticas que directamente aquejan al pueblo mexicano. Los jóvenes utilizan entonces los memes como una fuente de información, casi legítima, en tanto que su efectividad y rapidez supera los medios verificados. Esto sumado a la falta de sensibilidad y la complicación inherente a identificar qué es una broma y qué es cierto de esta sátira política, el meme se convierte en el bastión preferido de una generación para crear conciencia. Pero ¿qué tan efectivo es hacer eso? Crear conciencia por medio de este fenómeno de los memes. Ahora, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, estas fueron las respuestas a las preguntas de mi investigación. Lo que yo trataba de encontrar era en 3 ejes, cómo nos afecta el consumo de productos, series televisivas norteamericanas en el México de hoy y qué efectos colaterales existen de este consumo. Bueno, ¿hasta qué punto la comedia política revela una realidad de racismo y deshumanización por parte de la política norteamericana actual? Bueno, yo encontré o analizo hasta el punto de exponer con métodos potencialmente censurables por su contenido pornográfico de violencia explícita o maltrato, discurso de odio, porque es en ese momento en que sale de este contexto para personas susceptibles. Ahora, aquí acabo de utilizar un término que puede ser algo que puede alarmar un poco, ¿no? El tema de la censura. Si estamos hablando de libertad de expresión por medio de la sátira política, entonces ¿en qué momento puede aparecer la censura? Hice algunas preguntas a diferentes compañeros míos de mi trabajo y en general me dieron 3 respuestas. La primera fue que ellos creen y consideran que es óptimo censurar algo cuando se trata sobre directamente violencia a la mujer. También cuando hay sexo explícito o pornografía, o cuando efectivamente hay casos de violencia pues amarillista. La segunda pregunta, ¿en qué momento la sátira logra desensibilizar al espectador al grado de minimizar el impacto de una acción racista? Desde el comienzo, eso desde el comienzo sucede, porque estamos hablando de un chiste, ¿no? Desde el comienzo, cuando la sátira inicialmente es llevada al espectador en la forma de una caricatura, demerita gradualmente los temas de impacto. Se considera que es gradual mediante el incremento de una situación cómica. Mientras más cómico o humorístico se plantee el argumento, menor es el impacto. La tercera pregunta, ¿es responsabilidad de quien hace una comedia política que el espectador normalice situaciones de marginación? Esta fue lo más complicado, o lo que más me costó encontrar dentro del análisis tanto de la serie como de los documentos de Dawkins, porque bueno, esto es una problemática y generalmente estamos obligados los humanistas a encontrar, si bien no culpables, sí el meollo del asunto. Y entonces ahí hay que hincar una responsabilidad, pero ¿a quién lo hacemos? ¿Al comediante, al espectador o a la propia sociedad? Bueno, después de un somero análisis, la responsabilidad del comediante o de la comedia política es, como lo vimos anteriormente, acercar al espectador con su libertad de expresión. Hasta ahí. Hasta ahí cumple con la audiencia y consigo mismo, ¿no? Por su labor de comediante. Sin embargo, esta responsabilidad donde se normalizan situaciones de marginación corresponde casi por completo al espectador y qué tan informado se encuentre del tema. De ese punto, el nivel de información que tenga cada uno, se puede acuñar una responsabilidad. Es decir, ¿cómo va a surtir efecto una sátira política en mí? Pues en una forma negativa, si yo no estoy informado con respecto al tema que se trata en esta sátira política. Si yo no sé quién es Donald Trump, pues me va a dar mucha risa, ¿no? Y lo voy a compartir de esa manera, desde la gracia, desde el humor. Pero entonces no voy a dar cuenta de la personalidad intolerante que refleja pues el personaje del señor Garrison en la serie y propiamente Donald Trump. Ahora, esto puede ser un poco complicado de admitir
Yo lo propongo como una respuesta a esta problemática de los memes, porque pues no van a dejar de existir, no podemos pelear con las nuevas generaciones. Yo también soy de esas nuevas generaciones porque soy joven, y no podemos pelear con ellos, no podemos pelear con esa forma de actuar y de proponer la información. Lo que podemos hacer, y propongo, es que la comedia política es un bien necesario, en tanto crea aproximaciones entre el ciudadano y su derecho a la expresión. Podemos decir que es una aportación incluso cultural, porque pues resulta ser una práctica que no es ajena a ninguno de nosotros. La desensibilización, al ser responsabilidad del espectador por su carencia de información, corre a cuenta del nivel de qué tan informado se encuentre él, para que cree juicios de razón sobre esa comedia de política, para que entonces la comedia sea comedia y la política política. Por lo tanto, fomentar una cultura de información verificada es lo ideal. Por último, no permitamos que las nuevas generaciones pasen un tiempo indiscriminado y sin supervisión frente al Internet. Cultivemos sus mentes con el ejemplo de una sociedad crítica y responsable que usa la lectura como herramienta para llegar al bien común. Generalmente, bueno, yo soy mucho de la idea de pensar que el diálogo pues es fundamental. En cualquier sociedad, en cualquier ejemplo de manifestación del humano, el diálogo es lo ideal. Y mientras que ese diálogo se encuentre fundado en ideas que puedan debatirse, que puedan comprenderse, que puedan replicarse, eso nos da una oportunidad para que podamos seguir disfrutando de toda la comedia padre y barata que nos dan en Internet, sin perder la idea original. Y entonces dar cuenta de que pues estas generaciones no son una generación ignorante, no son una generación que se deja ir por la corriente, sino que va en esa corriente, pero sabe hacia dónde va. Y efectivamente, suena un gran reto, pero pues para eso estamos humanistas. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas. Bueno, primero, felicidades, me pareció bastante interesante tu ponencia y mi pregunta es, ¿crees que el uso de esta sátira de Donald Trump, que bueno, yo vi los capítulos y me parecieron que lo pintaban como, pues como todos los medios lo estuvieron tratando durante su campaña, que no podía ganar, no tenía posibilidades, y vemos lo que pasó, él supo llegar pues al electorado, al mayor público posible, al mayor electorado de Estados Unidos, y le supo dar donde les dolía para ganar. ¿Crees que la serie haya tenido algo que ver con con su victoria? Muchas gracias. Bueno, la serie se emitió al cabo de la elección, no ocurrió antes. Después de que el Donald Trump fue electo, salió la serie. Sin embargo, logra capturar una problemática que el norteamericano padece siempre, y es esa necesidad de volver a sus raíces, de volver al Norteamérica de antes, Make America Great Again, ¿no? Era el discurso que tenía Trump, y entonces pues surte efecto. La serie captura esta situación mediante el uso de unos personajes que les llamó vallas de recuerdos. Este personaje era un racimo de uvas que podían hablar y que lo que decían era, ¿y te acuerdas cuando los cazafantasmas todos eran hombres? ¿O te acuerdas cuando Star Wars era genial? ¿O te acuerdas de...? Y cosas así. De pronto salían comentarios de, ¿te acuerdas cuando no había tantos mexicanos? Y entonces lo que hizo la serie fue capturar esa problemática que tenía el pueblo norteamericano, esa necesidad que tenía por recapturar su identidad nacional, ¿no? Tan lesionada, tan bipartita y sobre todo discursiva. Entonces, la serie no contribuye en realidad a que ganara esta persona, contribuye a que el norteamericano dé cuenta de su problema de raíz,
que es pues la intolerancia frente al cambio y la reconquista de una identidad nacional pues opresora, ¿no? ¿Qué veíamos en la primera ponencia magistral que tuvimos aquí? Nos hablaban acerca de la seguridad nacional, cómo Estados Unidos se oponía a los regímenes socialistas para mantenerlos dentro del yugo, dentro de su círculo. Y pues bueno, ese es un problema norteamericano y vamos, llega hasta nosotros en la forma de sátira. Espero haber respondido. Yo también quiero felicitarte por el análisis que haces, es muy interesante por el contexto que pasa, porque bueno, igual yo sí compagino en que en este caso la nación mexicana, el mundial y las elecciones son el deporte que más tiene énfasis en la nación y donde más la gente se involucra, también porque lo comediatizamos y lo vemos como lo que decimos con el meme, como las dinámicas que están dentro de la cultura, la política, las materializamos a través del meme y tratamos de ver la respuesta ahí. Y también con la televisión, que con lo que vemos, también en base a lo que vemos y escuchamos, eso lo interiorizamos y pensamos. Entonces yo, más que cuestionar todo tu aparato, que se me hizo muy interesante, quisiera saber tu opinión de qué tan grave crees que sea o qué tantas repercusiones pudiera tener esto que el mexicano escucha o que crea a través de los medios de comunicación, por medio de la comedia en la tele, de los memes. ¿Qué tan grave crees que pueda llegar a ser o tú qué piensas de si es lo correcto o no? Sí, bueno, como lo comentaba, el impacto está gradualmente según tú como espectador estás informándote. Si por ejemplo nosotros nos limitamos a recibir toda esta extracto de información en forma de chistes o memes, etcétera, nos estamos llevando una idea más que parcial, menos que parcial, nula prácticamente. Nos llevamos rostros, nos llevamos, no sé, lo que es superficial. Y esa es también una cultura que tenemos o que estamos adoptando, la vida en base a las superficialidades, ¿no? Entonces pienso que la gravedad del consumo que tiene el mexicano en tanto a estos productos, pues trasciende no solamente a su pensamiento, sino a sus costumbres. Porque entonces costumbres nacionales o mexicanas, pues también son satirizadas. O también son llevadas a otros lugares, a otros países, y esos mismos países los ven como una especie de sátira. A lo mejor me voy a echar muchas personas encima, pero observemos la película de Coco, ¿no? Padrísima, muy bonita, recuérdame y todo lo que tú quieras, pero por ejemplo, hay ahí tradiciones que se están rescatando en otro lugar, en otro país, y eso es un reflejo de lo que el mexicano no está haciendo. O sea, ¿y por qué no lo hace? Porque lo están construyendo estos productos que minimizan la importancia de su propia raíz. No raíces coloniales o no raíces tan precisamente ideológicas. Su propia herencia generacional, lo que le enseñaron sus padres, lo que le enseñaron sus abuelos. Eso que está próximo a nosotros se pierde, y me parece que esa es la gravedad del consumo de toda esta pues mínima información. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, primero muchas felicidades, Álvaro, te quedó muy bien la ponencia. Y en tus conclusiones mencionabas, bueno, a lo largo de la ponencia estuviste diciendo que sí es válida esta satirización del hecho político y la burla a estas estructuras sociales, pero que al mismo tiempo es necesario generar una crítica respecto a esto y ver de trasfondo cuál es el problema social como tal. Entonces, una vez que ya se tiene la idea bien de cuál es el problema, ya se puede generar una crítica a través de la burla de ello. Pero en las conclusiones y en las acciones mencionaste que una de las soluciones que tú podrías plantear es que se estuviera dando una vigilancia a la utilización del Internet en las nuevas generaciones. Entonces, ahí me quedó un poco cuestionable
la manera en la que se podría desarrollar un juicio crítico respecto a la información que están consumiendo, si hay una protección paternalista detrás de ellos que les está diciendo qué es el conocimiento que se debe consumir y qué son los datos que valen la pena, de qué manera una generación desarrolla un juicio crítico si tienen atrás a una figura que les está diciendo qué es lo que se debe consumir. Sí, bueno, me parece que, gracias por tu pregunta, me parece que ello podría ser parte, podríamos tomar auxilio de herramientas pedagógicas, porque pues precisamente para ello existe pues esta herramienta, la forma de transmitir no solamente juicios o críticas, sino pues una actitud reflexiva. Yo, a lo mejor no podrá servir mucho como respuesta, pero es el ejemplo personal que tengo yo. Mis padres nunca me pidieron leer, nunca me dijeron, ponte a leer, o no puedes salir si no lees este libro, o no puedes hacer esto si no lees esta cosa, ¿verdad? Efectivamente, cuando yo era niño, no es porque yo sea muy viejo, insisto, es porque no teníamos mucho dinero para tener internet y computadora. Pero el asunto era que nunca me lo exigieron. Sin embargo, yo siempre estuve rodeado de libros, siempre estuve rodeado de un estante completo de libros que apenas si alcanzaba a leer las letras o a entender el tema. De pronto eso me llamaba la atención, llamaba mi atención porque pasaba mucho tiempo en casa. O el tiempo que pasara en casa, yo veía, por ejemplo, a mis padres, ambos son maestros, los veía leyendo, los veía escribiendo, y eso creaba una curiosidad en mí. Jamás me pidieron hacer algo parecido. Entonces, pensando en que este nuevo reto con las tablets, con los teléfonos inteligentes, con que el internet es tan accesible y tan fácil de utilizar, yo no veo tanta diferencia entre que el infante, porque es que a esa nueva generación me refiero, a que el infante sienta la curiosidad de utilizar el teléfono, pues porque su papá está todo el tiempo en el teléfono. También puede sentir la misma curiosidad de esta forma, a lo mejor un poco tradicional. Para poder combatir esta cuestión de convertirse en algo paternalista, el cuidado de un padre, híjole, pues ahí sí ya me das en la costilla, porque pues es como preguntar, pues tú como papá, ¿cómo lo harías? Y la verdad es un poco complicado. Yo sugeriría que tanto la construcción social no deja de ocurrir hasta que pues ya no estamos parte de en esa sociedad. Entonces, tanto el padre como el hijo tienen que estar en esa constante información, ¿no? Si el padre no se informa, si la madre no se informa, si no son críticos de lo que están leyendo, si siguen viendo a López Dóriga en la noche, si siguen haciendo ese tipo de cosas, su información va a ser mínima. Entonces, empezando por la generación actual, mantener esta cultura de la información. Y eso a lo mejor no solamente yo lo propondría, ¿no? Hay muchas otras entidades que lo pueden proponer, las instituciones educativas, y bueno, podemos seguir la lista. Pero sería eso, ¿no? Combatir la actitud paternalista del ve esto que yo te digo que está bien a través del ejemplo, y que ese ejemplo esté siendo educado por medio de mi información que yo busco y verifico. Gracias. Bueno, agradecemos tu participación, Álvaro, y hago entrega de la siguiente constancia.